Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo y la pastora Yayi Argañarás. y damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad de estar aquí en el programa La Gracia no se mezcla. Amén. Hoy es día miércoles 19 de abril del año 2023 y seguimos con el tema nuestra identidad en Cristo, nuestra identidad. Muy importante este tema porque cuando sabemos quiénes somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo, nuestra posición en Cristo, lo que Cristo adquirió por y para nosotros, entonces viene descanso, viene seguridad a nuestras vidas porque conocemos la verdad. Al conocer, al saber, entonces ese conocimiento en lo que Cristo hizo, en el nuevo pacto, conocer la separación, la división de los pactos, conocer nuestra identidad, como cuando comenzamos esta serie de la identidad o nuestra identidad en Cristo, hablamos del capítulo 6 del libro de Romanos, donde dice que fuimos crucificados con Él, fuimos a la cruz y morimos juntamente con Cristo Jesús. Y no quedamos ahí, sino que fuimos sepultados juntamente con Él y resucitamos con Cristo Jesús. Morimos con Él, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Fuimos crucificados con Él. Ahí quedó clavada nuestra antigua naturaleza adámica, satánica, quedó en el madero. Pero no solo queda ahí, sino que fuimos sepultados juntamente con Cristo y también dice la palabra que resucitamos juntamente con Él y después no solamente resucitamos con Él, sino que ascendimos con Cristo Jesús. Morimos, fuimos sepultados, ascendimos juntamente con Él y algo más, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Es una posición, una identidad que ya no nos identifica, una identidad caída, una identidad pecadora, satánica, adámica, sino que ahora tenemos la naturaleza de Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Cuando usted y yo nacimos con conciencia de pecado. El pecado había sido quitado, pero nosotros no teníamos el conocimiento. Por lo tanto, nuestra conciencia era una conciencia pecadora, por eso continuamente nos arrepentíamos delante de Dios cada vez que fallábamos o cada vez que íbamos al servicio, ¿verdad? Íbamos al frente, o quizás en otra religión también confiesan los pecados delante de una persona, delante de un sacerdote, ¿verdad? También los evangélicos corren al altar, ponen una música suave, bajan la luz y dice arrepiéntanse, confiesen sus pecados y ahí confesamos nuestros pecados continuamente. Pero vivir de esa manera, las cosas viejas pasaron, vivíamos de esa manera, queríamos agradar a Dios mediante una religión, mediante nuestro comportamiento, mediante nuestro arrepentimiento continuo, ¿no? A mí me enseñaron que antes de dormir confiese mis pecados. Y yo confesaba mis pecados antes de dormir, claro que sí, para ponerme a cuenta con Dios. Pero cuando usted tiene la identidad de Cristo, tu nueva identidad, eres nueva creación, entonces al tener una nueva identidad, ya sabes quién eres en Cristo Jesús. Ya ahora, dice la palabra, así como Él es, así soy yo en esta tierra. Hoy camino sabiendo que Dios vive en nosotros, Dios vive en ti, Dios vive en nosotros. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para todo. ¿Por qué? Porque al saber que Dios vive en nosotros, entonces, así como Él es, así somos nosotros aquí en esta tierra. Continuamente escucho pastores o predicadores. Ayer tuve la oportunidad de escuchar a un predicador que él hablaba y decía que Dios nos procesa, que tenemos que pasar por un proceso donde tiene que haber un sufrimiento
para que Dios saque lo mejor de nosotros. Esa es una teoría del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, teoría de proceso, teoría donde tendríamos que ser nosotros el barro en manos del alfarero, como era el pueblo de Israel. Pero ahora usted no es barro en manos del alfarero. Ahora usted es un barro, pero donde habita un tesoro. Por eso dice 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es nuestro trabajo hoy día? Mirar el tesoro, mirar esa identidad que tenemos hoy nosotros en Cristo Jesús. Estoy haciendo un repaso de lo anterior que hablamos el miércoles pasado y el miércoles anterior. El miércoles pasado hablamos de hijos de Dios, ¿se acuerdan? Espero que alguno haya estado mirando también. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la autoridad, la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios, no engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por la voluntad de Dios usted se hizo hijo, eres hija de Dios, somos hijos de Dios. Y esta es una, podríamos ser, de la mayor identidad que un ser humano, una persona puede identificarse aquí en esta tierra. Soy hijo de Dios. Funcionamos algunos como pastores, funcionamos como maestros, funcionamos como ministros, como líderes, pero todos somos hijos de Dios y todos tenemos la misma identidad y todos tenemos los mismos derechos. Más allá que yo pueda tener mayor conocimiento que usted, o la pastora puede tener más conocimiento que yo, como sea, pero así todo delante de Dios somos hijos e hijas de Dios. Esa es tu identidad. Cuando hoy usted está pasando por cualquier circunstancia, por cualquier problema, por cualquier necesidad, simplemente hable y diga: soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Todo lo bueno de esta tierra me corresponde, lo bueno del universo me favorece porque somos hijos de Dios, hijas de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en este programa, en este tiempo, nuestra identidad en Cristo Jesús. Muy bien, también vimos Efesios 1:5, donde dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto hablamos la semana pasada. Hijos de Dios por medio de Jesucristo, según, otra vez dice, el puro afecto de su voluntad. Él quiso que nosotros seamos hijos e hijas de Dios. Es la voluntad de Dios. Y eso nos da un descanso, un gozo, una alegría, una seguridad, saber que somos hijos de Dios. Pastora Yashi Argañarás, bienvenida al programa La Gracia No Se Mezcla. Saludamos. Amén, amén. Bendecidos para todos. Saludo a todos aquellos que se están conectando en este momento. Así que estamos muy contentos que nuevamente podemos estar acá en nuestro programa La Gracia No Se Mezcla y poder exponer este tema tremendo que es nuestra identidad en Cristo. Es muy necesario conocer y saber cuál es nuestra identidad en Cristo. Amén. Así que, como dice siempre Pastor Leo, papel y lápiz para anotar todos los versículos que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Así que juntamente podemos seguir creciendo en esta maravillosa gracia. Por favor, como dice la pastora, papel y lápiz para anotar algunos versículos que vamos a dar en este programa, en esta clase. Pastora Yashi, vamos a orar antes de comenzar con la enseñanza. Ya hicimos un repaso, ahora vamos a darle gracias al Señor y a orar para que todos aquellos que estén mirando y estén conectados puedan recibir esta palabra y ser útiles, ser aquellos instrumentos de justicia para llevar esta palabra, y sabiendo que cuando nosotros nos convertimos en instrumentos de Dios podemos vivir con todas las bendiciones de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Así es. Así que vamos a orar para poder dar inicio a este programa.
Amén. Gracias te damos, Padre, te damos gracias por un día más, una semana más, poder estar conectados por medio de estos medios, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, Padre amado, de poder enseñar tu palabra, Señor, Padre amado. Te damos gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Y te pedimos por todos aquellos que se conectarán en esta hora, Señor, y aquellos que quizás verán el programa cuando quede ahí grabado en Facebook o en YouTube, Señor, que tú abras los ojos de su entendimiento para que ellos puedan recibir, Señor, cada una de estas enseñanzas, Señor, y que la luz de tu evangelio pueda iluminar sus vidas, Padre amado. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en este programa, como el programa Tiempo de Gracia, saludamos a los hermanos, a los que se conectan. También podés hacer una pregunta referente al tema. Si venís escuchando las otras clases, tenés el derecho de preguntar, ¿no? Hay a veces gente que se mete así por meterse y dicen, yo qué sé, los pastores pueden usar anteojos, ¿no? Ponen una pregunta que no tiene nada que ver, pero esas preguntas no las vamos a contestar, sino contestar preguntas referente al tema. Amén. ¿No? Hoy vamos a hablar del Claro. Abba Padre, ¿no? Hay gente que me pregunta, ¿es aleluya o es Abba Padre? Bueno, vamos a ver hoy qué es lo que dicen los hijos de Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, las enseñanzas de Pablo, ¿no? Por ejemplo, esas preguntas. También oración, si necesitas alguna oración en especial, porque a veces uno necesita una oración en especial, y nosotros podemos orar por tu vida. Así es. Si hay alguien que está en un hospital, en una clínica y necesita oración, podemos orar también, claro que sí, sabiendo que dándole gracias al Señor, el Señor está ahí, el Espíritu de Dios está ahí, fortaleciendo, levantando, sanando, libertando. Muy bien. Amén. Los hijos son guiados por el Espíritu. Una de las preguntas que yo me hago, y espero que usted también, usted pastora, también se pueda hacer, ¿quién está guiando mi vida? Así es. Dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, uno se tiene que hacer esa pregunta, ¿quién está guiando tu vida? ¿Quién está guiando mi vida? Señor, ¿será que tu Espíritu o soy yo que estoy tomando decisiones o hago lo que quiero, ¿no? Entonces aquí vamos a ver hoy que para que nosotros tengamos una seguridad, si somos hijos, ¿quién está guiando nuestra vida? Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Romanos capítulo 8 del versículo 14. Dice la palabra de la siguiente manera. Amén. Dice así, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muy bien, ya tenemos que todos los que son guiados por el Espíritu, y ahí aparece el Espíritu en mayúscula. Está hablando, el capítulo 8 habla mucho de el Espíritu en nosotros, y si el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, entonces nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Es muy importante entender cómo recibir el Espíritu de Dios en nuestra vida, y eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. Cuando nosotros creemos en el perdón de los pecados, creemos que Cristo vino para quitar el pecado, que Él tomó nuestro lugar, que Él fue el sustituto. Amén. Como Jesús le dijo a Nicodemo, el hombre nace de carne, pero tiene que nacer de espíritu. Y la forma de nacer en el espíritu es únicamente por medio de la fe, por medio de creer. Todo esto es fe, porque no lo vemos. No hay una máquina que diga que usted pueda ver, yo veo pecados en la persona. No hay una máquina. No hay una máquina que pueda decir el Espíritu de Dios está en el pastor Leo, o que yo pueda ver que el Espíritu entró dentro mío. No hay algo visible. Esto es por fe. Exacto. La gracia tiene que ver con fe. No es como las y para máquinas fe. del aeropuerto que uno pasa. Claro, y ve todo para adentro. Ajá. Y sabe, O ese por tiene... donde pasan los bolsos, que se ve todo. Sería buenísimo adentro, tener una maquinita que a ver si tiene el Espíritu de Dios. Y escaneamos. Y escaneamos, ¿no? Pero aquí dice que hay una forma, ¿no? Y la forma es, ¿qué es lo que está viviendo la persona? ¿Está viviendo para Dios? ¿Está viviendo para sí mismo? ¿Está viviendo para el mundo? ¿Está viviendo solamente
porque todos tenemos, cuando nacemos y vamos creciendo, tenemos sueños, tenemos metas, queremos ser, algunos quieren ser doctores, otros quieren ser arquitectos, Claro. otros quieren ser jugador de fútbol, otros quieren ser cantantes, otros quieren ser atletas, no sé, hay un montón de formas que gente quiere ser. Hay diferentes carreras. hay niñas que diferentes son chiquitas, yo profesiones. quiero ser maestra, dice, ¿no? No sabe lo que le espera, pero bueno. Después no quieren más, después que empiezan a ir a la escuela ya no. Hemos visto maestras que han renunciado y han cambiado de carrera, ¿no? Sí, sí. Varios. Pero bueno, pero es muy lindo, muy linda vocación, muy linda profesión. Y digo esto porque uno, lo digo siempre, puede elegir una carrera, puede ser actor, puede ser cantante, puede ser profesor de educación física, puede ser jugador de voleibol, puede ser atleta, puede ser abogado, policía, barrendero, puede ser trabajar en la municipalidad, puede trabajar recogiendo basura, mozo, albañil, lo que fuera. Pero lo importante es si nosotros entendemos qué es ser hijo e hija de Dios. Si entendés realmente tu identidad, la identidad que tenemos nosotros en esta tierra como hijos de Dios. Es muy importante conocer eso, Pastora Yashi, porque cuando usted entiende que usted es hijo e hija de Dios, entonces usted va a querer ser guiado por el Espíritu de Dios. Más allá que se cambie de país, más allá que viva en un lugar, en una ciudad, o en un barrio, o en el mejor país, o en el país más pobre, donde sea. Pero aquí dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios, amén. A veces, ojo que este versículo, o sea, no se habla mucho ni se predica mucho, Claro. pero cuando vos le prestás atención, o sea, te das cuenta, podríamos decir, quiénes son los hijos de Dios, ¿no? Yo anhelo, ¿no? Es decir, soy hijo de Dios, quiero ser hijo de Dios, entendí que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque soy guiado por el Espíritu de Dios. Entonces usted también, Pastora Yashi, ¿no? Amén. Esto es tremendo, porque, Claro que sí. porque ministerialmente, hablando en las iglesias, muchas veces con tal de que la iglesia crezca, con tal de multiplicarse, con tal de alcanzar, se usan métodos que no son del Espíritu de Dios, que son métodos humanos, ¿verdad? Claro, claro que sí. Entonces, el Espíritu Muchos de Dios... métodos, muchas estrategias que se Estrategias. comienzan a inventar, contar de ver multiplicación, ¿no? Exactamente, contar... justamente, bueno, estamos viendo una serie, no una serie que tiene con un pastorado, justamente una serie que está en Netflix, le hacemos propaganda, una serie argentina. Lo voy a decir, Netflix es del diablo. Y por ejemplo, hay una parte que, y esto hay películas de Estados Unidos, ¿no?, que se han hecho, y esto lo han hecho ministerios, en Claro. verdad. Han traído gente en silla de rueda y la han puesto cuando no tenía que estar en silla de rueda, pero después decían que caminaban porque Dios les sanó a través de tal persona, y la persona era conocida y crecía, se multiplicaba, la gente quería sanidad, bueno, y era todo un circo, era todo mentira, ¿no? Pero ¿por qué se hace todo eso? Porque realmente no son guiados por el Espíritu de Dios. Exactamente. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios, pero acá dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, hoy usted que está conectado, que está mirando, que usted pueda entender esta identidad maravillosa de saber que eres hijo, que eres hija de Dios, que hay una seguridad eterna en tu vida de que Dios nunca te va a dejar, que Dios nunca te va a abandonar. Pero si quieres saber si eres hijo e hija de Dios, aquí hay una forma. Tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y acuérdese que el Espíritu de Dios tiene que ver con Cristo, el Espíritu de Cristo es lo mismo,
y lo encontramos nosotros siempre en la palabra de Dios. Vamos a saludar a los hermanos que se conectaron, a los amigos Amén. que se conectaron antes de seguir con los próximos versículos en Romanos 8, 14 al 17. Amén. Amén. Vamos entonces a saludar, a ver los primeros conectados. Amén. Si estás ahí, todavía no enviaste tu saludo, todavía podés hacerlo. Amén. Saludamos primeramente a nuestra hermana Estela Aguirre de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, allá en Hurlingham, Buenos Aires, Argentina. Amén. Te enviamos un fuerte abrazo, hermana Estela. Dice, se escucha bien, perfecto, muy bien. Muchas gracias, hermana Estela, por avisarnos que se escucha muy bien el programa. También está ahí con nosotros conectado el pastor Jesús Rey Velázquez de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor en Trujillo, Perú. Nos dice, bendecidos pastores, gracia y paz en Abba Padre. Amén, amén. Bendecido pastor Jesús Rey Velázquez que está ahí conectado con nosotros. Amén. Nuestra hermana Estela Aguirre también nos dice, bendecido amados pastores Leo y Yashi Argañarás. Amén. Bendecida con toda bendición. También está ahí conectada con nosotros nuestra hermana Marlene Santiesteban de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, allá en Trujillo, Perú. Ella también nos saluda, dice buenas noches, bendecidos pastores Leopoldo y Yashi. Amén. Nuestra hermana Elsie Mergan, la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, acá en la ciudad de Nueva York, está ahí presente, nos dice muy buenas noches, bendecidos, amados pastores Argañarás. Amén. Te enviamos un fuerte abrazo, hermana Elsie Mergar. También está ahí conectada con nosotros Raquelita Arias de Lima, Perú. Amén. Te enviamos un fuerte abrazo, hermana Raquelita. Amén. Ella nos dice, bienvenidos, amados, queridos pastores, siempre expectante de las enseñanzas correctas. Saludos desde Perú, que los dice, saludos desde Perú, que los extrañamos. Amén, amén. Ya, bueno, el Señor nos llevará nuevamente para poder compartir allá en Lima con nuestra hermana Raquelita. Amén. También está conectado con nosotros Guillermo Enrique González. Dice, bendecidos pastores, saludos desde Las Tunas, Cuba. Amén, bendecido con Saludos, toda bendición. amén. Amén, qué lindo que está ahí conectado desde Cuba, escuchando también y queriendo aprender más y más de esta maravillosa gracia. También está conectado con nosotros Ricardo Áviles de la Iglesia de la Gracia de Jesús de Amor, allá en Rancagua, Chile. Amén, enviamos un saludo, también un fuerte abrazo también para nuestro hermano Ricardo. Amén. Está nuestra hermana Elsie Mergan, nos dice fuerte abrazo desde New York City, Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor. Amén. Amén, gloria a Jesús. También nuestro hermano Ricardo Áviles nos dice amén, saludos pastores amados, la gracia no se mezcla. Jesús Mi Amor, Rancagua, Chile. Amén, así es, la gracia no se mezcla. También está ahí conectada con nosotros Margarita Kirchner, nos dice amén pastores, bendecida, hermana Guadalupe, hermana Lupita, que le decimos nosotros con cariño, ahí está conectada también con nosotros, amén. También vemos ahí conectado con nosotros Martín Pereira, te enviamos un fuerte abrazo, hermano Martín. También está Ashley Kimberly Fuentes Arias, también nos saluda, te enviamos un fuerte abrazo. Ella dice buenas noches, amados pastores, saludos desde la familia desde Miami, Gianfranco Calderón Cabrejo. Amén, amén. Ahí les enviamos un fuerte abrazo también a ustedes, a este matrimonio joven que está ahí también conectado con nosotros para aprender esta maravillosa gracia. Amén. También está ahí, nos dice, Gianfranco también, que es el esposo de Ashley. Él nos dice, Ashley Kimberly Fuente, Arias, saludos pastores, bendecida noche. Amén, bendecido con toda bendición. También ahí veo conectada con nosotros nuestra hermana Lea de Trujillo, Perú. Le enviamos un fuerte abrazo a nuestra querida hermana Lea que está ahí conectada con nosotros. Amén. También Natanael Ramírez está ahí conectado con nosotros. Es el pastor Natanael Ramírez de México. ¿No? ¿Cómo me olvidé el ministerio? El pastor Natanael, él nos saluda también y dice bendiciones, amados pastores. Saludos. Amén, le saludamos también, saludamos a la amada
Así que le damos gracias a todos aquellos que se están conectando y que puedan seguir conectándose más. Si no enviaste tu saludo, puedes hacerlo ahora. Si tienes alguna pregunta, como decía el pastor Leo, referente al tema que estamos trayendo en esta hora, que es nuestra identidad en Cristo, puedes estar haciendo las preguntas ahí, que gustosamente la vamos a estar contestando. También, si tienes alguna petición, alguna oración, que desees que oremos por algo, por alguien, también lo puedes hacer, porque también oramos en la gracia. Amén. Así que seguimos con la palabra y luego más adelante estaremos dando más saludos para aquellos hermanos que se van conectando en el transcurso del programa. Cuando conocemos nuestra identidad como hijo, una de las cosas importantes es la confianza que tenemos, ¿no? Comparábamos la semana pasada aquellos hijos que tienen una confianza con sus padres, son más seguros en sus vidas. Aquellos que tienen confianza con sus padres tienen mayor éxito en alcanzar éxito, porque hay una seguridad de que son amados por sus padres. Tienen seguridad en que esos son sus padres y los aman. Entonces, cuando nosotros tenemos la identidad de Dios, la identidad de Cristo como hijos, y Él es nuestro Padre, podemos entrar confiadamente. No vamos con una oración, por ejemplo, ¿no? Señor, te pido por favor que me perdones, me lavo con tu sangre, ¿no? Como decíamos, me limpio con tu sangre, perdóname, Señor, aún por los pecados que me son ocultos. Porque no hablamos de esa manera como antes hablábamos, porque ahora tenemos nuestra identidad, nuestra seguridad. Entramos confiadamente. Gracias, Señor. No entramos desordenadamente, sino que entramos con una seguridad de agradecimiento por quienes somos, por nuestra identidad en Cristo Jesús como hijos e hijas de Dios. Eso te da una seguridad de saber que tu vida tiene cuidado, hay cuidado en tu vida, y que Dios no te va a procesar, que Dios no te va a meter en un desierto para enseñarte algo, que Dios no te va a meter en un proceso para enseñarte algo y quitar y sacar lo mejor de ti. No, porque eres hijo, eres hija de Dios. Amén. Ya Dios te dio dones, Dios te dio talentos, y Dios va a usar esos dones y esos talentos. ¿Hay disciplina? ¿Dios disciplina a sus hijos? Sí, pero la palabra disciplina es discípulo. Dios, esto es lo que usted está haciendo, te está disciplinando, te está discipulando con la enseñanza, con la palabra. Yo pensaba que Dios me ve a mí de lejos, que Dios me va a castigar si hago las cosas mal. No, porque el padre no castigó al hijo cuando se fue de la casa. Simplemente corrió hacia él y lo abrazó, ¿verdad? El hijo pensaba que él lo iba a castigar. Bueno, sé que me va a poner como un jornalero. Hasta él preparó un discurso, preparó algo para decirle al padre, ¿no? Pidiéndole perdón. He pecado contra el cielo, todo, contra ti, sí. Pero no le dio tiempo ni de exponerlo, porque el padre estaba esperándolo ahí con los brazos abiertos, ¿no? Para amarlo. Para amarlo, para aceptarlo nuevamente, claro. Porque para él nunca dejó de ser hijo. Y es más, o sea, cuando nosotros vemos que le dio el anillo, le dio el mejor vestido, traigan el mejor cordero, hay fiesta, vamos a hacer fiesta porque hay un gozo, hay una alegría, y la persona dice, bueno, pero si realmente él hizo todas las cosas mal, no se merecía. Pero eso tiene que ver con el nuevo pacto, tiene que ver con la gracia. Eres hijo, eres hija de Dios. Si hay alguien que hoy está mirando, o usted conoce a alguien que quizás se alejó de la iglesia porque falló a Dios, hay ministros. Imagínate que en tantos años nosotros conocemos ministros, ministros que se equivocan, ministros que fallan, ministros que de repente caen en adulterio, que es algo de quizás lo más condenado dentro de una iglesia. Hemos escuchado y hemos visto tantas cosas, pero así todo, la persona hoy esté viviendo quizás condenado, en condenación, no tiene que olvidarse que es hijo, eres hija de Dios. Dios te acepta como hijo. Nosotros estamos para restaurar, dice Pablo en el capítulo 6 del libro de Gálatas, ustedes que son espirituales, restaurarle a aquellos que han caído, que han fallado, no sea que ustedes también sean hallados en alguna falla, en algún momento. Así que hoy, identidad de hijo, identidad de hija de Dios. Dios te ama. La gente dice Dios es fuego consumidor, pero la palabra de Dios dice que Dios es
amor. Muy bien. Romanos 8:17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pastora Yashi, 14, perdón. El 15 dice así. Amén. El 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Espíritu de esclavitud, temor. Espíritu de adopción, decimos Abba Padre. O sea, hoy usted no recibió un espíritu de esclavitud. ¿Por qué habla de espíritu de esclavitud? Porque hay un espíritu de esclavitud, claro, que te hace vivir como esclavo. Y el esclavo no puede ser heredero. El esclavo no puede entrar confiadamente, porque el esclavo, ¿qué es? Esclavo. No puede disfrutar de la herencia del Padre. Y aquí Pablo trae esta palabra porque Dios sabe que muchos no se sienten hijos e hijas de Dios. Continuamente van delante de Dios pidiéndole perdón. Señor, te pido que me limpie, te pido que me lave, te pido que me perdones. Yo no soy merecedor de esto, de aquello. ¿Por qué? Porque no han entendido su posición como hijos de Dios. Dios te dice hoy que Él te ha adoptado y nosotros hoy podemos clamar Abba Padre. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Gálatas, donde nos muestra el Señor por qué nosotros decimos que somos hijos de Dios y qué es lo que nos da hoy la autoridad y el poder para vivir como hijo de Dios. Acordate, si usted es hijo aquí en la tierra y su papá tiene bienes, tu papá te va a dejar herencia. Si tienes una buena relación con tu padre, por supuesto, ¿no? Te va a dejar la casa o 2 casas o te va a dejar un edificio. Si tiene para dejarte, parece que no tiene, no tiene. Pero imagínate nuestro Padre. Amén. Que Él dice que nosotros somos herederos. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso saber que Dios nos hizo herederos juntamente con Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 4 del libro de Gálatas. Dice la palabra de la siguiente manera, Pastora Yashi. Amén. En Gálatas 4:1 dice así, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Muy bien, acá está hablando de un niño que es heredero de todo lo que tiene el Padre, pero siendo niño es igual que un esclavo. Claro. Atento acá a esta palabra, ojo al gol aquí, porque esto te va a llevar al entendimiento de cómo usted puede vivir una vida próspera, una vida saludable, una vida segura, una vida poderosa en esta tierra, sin tener que pasar por procesos o por un desierto. Así es. Porque se trata de recibir por medio de la fe nuestra posición en Cristo Jesús. Amén. Para nosotros disfrutar de lo que Cristo compró, porque si usted lee el Salmo 91, dice que caerá a un lado 1000, 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Sus ángeles te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Te saciará de buena vida y de larga vida. Gloria a Dios. Dios no está hablando de que usted tiene que pasar por cosas para usted aprender una lección, sino que usted tiene que tener el conocimiento de quién es usted en Cristo Amén. Jesús, para de esa manera usted poder recibir lo bueno de Dios. Por eso dice aquí que el que es niño es igual a un esclavo. Entonces nosotros tenemos que conocer cómo hacer para no ser niño. Claro. Hijo de Dios, pero ser heredero. Sin ser niño. Porque el niño nunca va a recibir nada. Y cuando nosotros estuvimos 20 años, del 93 al 2013, éramos niños. Fuimos niños nosotros. Ahora usted va a ver, éramos hijos. Sí, éramos hijos, pero no podíamos recibir herencia. No sé si están entendiendo la revelación que el apóstol Pablo recibió. Porque esta es una revelación de Pablo. No es que Dios nos revela a nosotros, Dios le reveló a Pablo.
A nosotros Dios nos da la luz por la palabra de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted va a entender lo mismo, decir, oh, ahora entiendo, claro, sí, entiendo lo que el hermano Leo y la hermana Yashi me quieren enseñar. Vamos de vuelta. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en tanto difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 3 y 4, Pastora Yashi. El 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Muy bien, vamos a parar ahí, Pastora Yashi, porque esto está muy interesante. Y vamos a ver, porque yo quiero que también usted participe, ¿no?, de todos estos versículos que estamos leyendo. Porque dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Así es. Si hoy usted está bajo la ley de Moisés, doesn't matter what church you going to, could be 10,000, 100,000 people, doesn't matter. No importa la iglesia que usted vaya hoy, puede ser 1,000 personas, puede ser 10,000 personas. Pero si esa iglesia, si ese pastor, si ese líder está predicando, enseñando y te está poniendo en la ley de Moisés, usted está bajo los rudimentos de la ley. Por lo tanto, you are a child, you are children. Usted es un niño, es un chico. Si los hispanos no me reciben, voy a hacer como Pablo, me voy a ir a los americanos pronto. Si no siguen lo que los pastores no quieren recibir, me voy a los yanquis, que hay mucho más dinero. Vamos para allá. Vamos, usted. Hable, diga. Se quedó. Y usted dice, ¿puede predicar inglés? Of course, I could do it. Come on. A ver. Claro. Voy a hacer como Pablo con los judíos. Cuando estábamos nosotros, ¿no? En la ley dice, no, éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos. Por eso dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, nacido, dice, de mujer y nacido bajo la ley, ¿no? Amén, muy bien. Dice, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. O sea, cuando estabas en la ley todavía no eras hijo. No, eras hijo, pero eras niño. Eras hijo, pero eras un niño. Un digamos, niño, no podía por heredar. eso lo comparaba con el esclavo, muy porque bien. no tenía, podríamos decir, voz ni voto. O sea, no podía decir lo que... Porque es un niño, no le podían darle un cargo o algo, no como a un niño, no le podemos poner a un niño y darle algo grande porque no va a saber qué hacer, ¿no? No sé cómo decirlo, se me fue la palabra. Pero cuando sos niño no hay mucha responsabilidad, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque eres niño. Y al igual que el esclavo hace lo que el amo le dice, no hace lo que él quiere, hace lo que el amo le está diciendo. Perfecto, ¿no? Perfecto. ¿Amén? ¿Por qué éramos niños? Esa es la pregunta. ¿Y por qué éramos como esclavos? Porque éramos como niños. Dice aquí Pablo, porque estábamos bajo los rudimentos de la ley de Moisés. Claro. Vuelvo a decir otra vez. Mientras nosotros éramos pastores, éramos predicadores, ese era nuestro empleo, nuestro trabajo, de predicar, de tener programas de televisión, radio, tener iglesia, y todo eso que nosotros hacíamos, pero aún así éramos niños, no podíamos heredar, claro. Éramos herederos, pero no se podía, no podíamos ser éramos menores de edad, de esa herencia, éramos menores de edad, porque éramos menores de edad, claro. Porque el niño, aunque los padres mueran y le dejen una herencia, el niño no puede tomar esa herencia hasta que sea mayor de edad. Porque si el niño toma una herencia cuando es niño, va a actuar como niño. Los tíos se la roban. O la va a malgastar, la va a desechar. O se la van a robar. O se la van a robar, o la va a perder, o whatever. Porque es niño. Por eso dice, siempre la herencia
cuando se le da a un niño, se dice cuando sea mayor de edad, cuando tenga 21 años, entonces recibe la herencia. Por eso dice el 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, y él lo dice bien clarito, nacido bajo la ley. Aquí nos habla mucho, escuchen, porque muchas enseñanzas que Jesús dio en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aún el Padre Nuestro, ¿no? ¿Se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, todas esas oraciones que Jesús enseñaba, por ejemplo, o la mayoría de las cosas que Jesús enseñaba, tenían que ver con la ley, porque Jesús caminó bajo la ley, bajo el pacto de la ley. Claro. Por eso lo dice bien clarito, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. ¿Qué es la palabra redimir? La palabra redimir es cuando usted tiene algo, pero se pierde y usted tiene que volver a pagar un precio por algo que es suyo. Eso es redeem, eso es redimir. El ejemplo que nosotros siempre damos acá, ahora en Latinoamérica lo mismo, si usted tiene muchas multas, muchos sumos, muchos tickets, el gobierno le lleva su vehículo y después usted tiene que pagar los tickets, la multa, y tiene que pagar porque la grúa le llevó el auto, unos $1000, por ejemplo. Usted está pagando para recuperar algo que es suyo. Algo que ya era... Exactamente. Usted y yo siempre fuimos hijos de Dios. A los que antes conoció, a esto los predestinó para ser llamados conforme a la imagen de su Hijo, el primogénito, entre muchos hermanos, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó los justificó y los glorificó. Muy bien, ahí ya tenemos que nosotros éramos hijos, pero ¿cuál era el problema para nosotros heredar? Ahí dice, para que redimiese, pagó el precio a los que estaban bajo la ley. ¿Con qué fin, Pastora Yashi? De recibir la adopción de hijos. Amén. Gloria a Dios. Ahora te convertiste en hijo, en hija de Dios, podríamos decir legítimamente, y ya no eres esclavo, eres hijo, porque Él quiso que sea de esa manera. Y el versículo 6 dice de la siguiente manera. Y el 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, papá querido, papito lindo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien, tremendo. Acá tenemos otra vez el 4, el 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu, en mayúscula, el espíritu de su Hijo. Amén. El cual clama, Abba Padre. Hay gente que nos pregunta, y me preguntó muchas veces, ¿hay una diferencia entre aleluya y Abba Padre? Sí, la diferencia es que el apóstol Pablo en ninguna de las cartas dice aleluya. Él dice Abba Padre, papito lindo, papito querido, bajo el nuevo pacto. Me acordé. Es aleluya, aleluya, cada cual hace la suya. O sea, y gente dice, pero usted identifica a los de la gracia cuando ya no hay en sus labios el aleluya, porque aleluya lo dicen todos. Así es. ¿No? Canciones que son del aleluya que están en el mundo. Aleluya dice el mundo, aleluya dicen los religiosos, aleluya dicen los romanos, aleluya dice todo el mundo. Pero los hijos que han entendido este nuevo pacto dicen, claman, Abba Padre. Sí, usted dirá, pero hay predicadores y pastores que son de gracia y dicen aleluya. Que todavía lo usan. Bueno, ellos hace 40 años recibieron la gracia, nosotros hace 10 años. Es una generación maravillosa que Dios se está levantando en estos últimos tiempos, en los cuales se va a ver manifestaciones de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Ayer murió un predicador, creo, conocido, Charles Stanley. Bueno, predicador pacto mezclado, pero bueno, conocido, muy predicado, muy conocido. Y ahora Dios está levantando una generación poderosa de gracia, de justicia.
en los cuales muchos van a cambiar su forma, aún su vocabulario, y lo van a alinear con el vocabulario del nuevo pacto de la gracia. Así que por eso, no lo digo yo, recién lo dice en Romanos capítulo 8, claro. Versículo 15, dice: pues recibiste el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y aquí Gálatas capítulo 4, donde dice que éramos esclavos, porque éramos niños, éramos esclavos, pero ahora Dios envió su espíritu a nosotros. Ese espíritu, no nosotros, ese espíritu clama Abba Padre. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Que aleluya es alabado a Jehová, ¿no? Alabanza a Jehová. Es una relación más distante, podríamos decir, porque Abba Padre es papito lindo, papá querido, ¿no? Es una relación de padre e hijo. De confianza. Cuando decimos Abba Padre. En cambio, cuando decimos aleluya, estamos solamente alabando a Dios. Alabándolo no como hijo, sino como un adorador a Dios. No nos estamos relacionando como hijo con nuestro Padre, ¿no? Podríamos decir como cualquier persona. Exactamente. Amén. Son cosas pequeñas que parecieran que no tenían importancia, pero cuando uno entra en esto, en el pacto de la gracia de Dios, hay muchas cosas que Dios comienza a cambiar poco a poco, y te comenzás a dar cuenta que éramos esclavos porque no habíamos sido redimidos de la ley, porque queríamos vivir bajo la ley, queríamos cumplir la ley, queríamos amar a Dios sobre todas las cosas, sin darnos cuenta que éramos amados por Dios, por ejemplo, como es en el nuevo pacto de la gracia, que no es que nosotros tenemos que estar con Dios, sino que sabemos y entendemos que Dios está con nosotros, como en el pacto de la promesa, cuando Dios estaba con José, y Dios, Jehová, estaba con José, y todo lo que hacía prosperaba, porque Dios estaba con él. Bajo el pacto de la gracia, Dios no te está pidiendo, no te está exigiendo a ti, sino que Él te está demostrando su amor para contigo. Por eso Pablo le decía a Timoteo: aunque nosotros permanecemos infieles, Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque tiene que ver este nuevo pacto de la gracia. Amén. ¿Usted quiere decir algo más? No. Amén. Saludamos entonces, antes de terminar. Amén. Saludamos entonces. Acá nos dice nuestra hermana, a ver. Bueno, vemos ahí conectada con nosotros Norma Elena Ramírez, que está ahí conectada con nosotros. Les saludamos también. Dina Casales dice: saludos desde Buenos Aires, Argentina, amados y bendecidos pastores Leo Yashi y hermanos en la fe. Amén, bendecida con toda bendición. Gracia y paz, nos dice, amén. También nuestra hermana Marlene nos dice: somos hijos amados de Dios. Amén, así es, somos hijos amados de Dios. También está ahí conectado Gustavo Daniel Celis, nos dice: feliz y bendecida noche, queridos pastores Yashi y Leo Argañarás. Saludos desde Argentina. Un abrazo para todos los hermanos en New York. Amén. Amén. Bendecido con toda bendición, hermano Gustavo. También nuestra hermana Dina Casales nos dice: gloria a Dios, somos herederos y coherederos juntamente con Jesús. Así es, querida hermana Dina. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Muy bien, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que antes de conocer este nuevo pacto, antes de conocer la gracia de Dios, no teníamos la seguridad que hoy tenemos, la seguridad de ser hijos e hijas de Dios a través de ese nuevo nacimiento que es por medio de la fe. Por eso en segunda de Corintios 5:17, vamos a leer segunda de Corintios 5:17, ahí lo puedes anotar, un versículo muy importante, porque esto tiene que ver con la nueva creación, con el nuevo nacimiento. Amén. Y tu identidad en Cristo Jesús. Dice así. Amén. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Muy bien. Hablamos de el que se une a Dios
un espíritu es con Él. Lo dijimos Amén. recién en el programa, que nosotros no lo vemos, no podemos ver, Claro. pero por medio de la fe es creer que el mismo Dios que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que ese mismo espíritu mora en nosotros. Cuando yo siento algo en mi cuerpo, ¿no? Algún dolor, algún malestar, lo que fuera que siento, a veces desánimo, puede venir desánimo a tu vida también. Esto te doy, ¿no? Un tips que te ayuda para tu vida diaria, ¿no? Que usted pueda decir, ¿no? Muchas veces la depresión, temor, ¿no? Por eso Pablo hablaba mucho de temor, Juan también hablaba mucho de temor. ¿Por qué? Porque mientras estamos en esta tierra, en un sistema caído, el temor viene a nuestras vidas. Así es. Y el temor tiene que ver con el día de mañana. El temor tiene que ver con cosas que nos pasaron en el pasado, errores que cometimos, muchas veces que fallamos, gente que nos hizo mal, enfermedades, accidentes, dolores, ¿no? Yo le comentaba la otra vez cuando tuvimos un accidente, cuando recién nos casamos, tuve un accidente de auto y por muchos años, creo yo, me quedó ese temor, ¿no? Seguí manejando siempre, por supuesto, nunca dejé manejar, pero cada vez que llegaba a una esquina, aunque el semáforo estaba en verde, tenía temor porque nosotros cruzamos en verde y nos chocaron, nos destrozaron el auto. Sí. Entonces, estoy hablando un ejemplo, ¿no? Hay temor. Claro, el temor, con situación así, cosas fuertes, queda un temor, queda un miedo, porque es verdad lo que dice, cuando uno pasa también uno queda como que baja la velocidad y miras, porque te queda ese temor de que en cualquier momento puede venir un carro y te puede chocar. Es como cuando a un niño lo encierran en un cuarto oscuro, le queda el temor a la oscuridad. Por eso vienen los traumas, ¿no? totalmente. Por situaciones y circunstancias, cosas que pasan las personas, ¿no? Porque hay mucha gente que hoy día todavía está usando máscara. Por el temor. Por el temor, porque ¿qué les pasó? Les dio el COVID y sufrieron tanto que ahora tienen temor de volverse a contagiar. Exactamente, entonces andan con máscaras hasta el día de hoy. Sí, yo veo mucha gente todavía en los trenes, en todos lados. Es más, hoy en el Moro Vehículo, cuando fue, todavía hay gente que usa máscara. No todos, por supuesto, pero ya hay unos cuantos todavía que la siguen usando. Entonces, la forma que Dios te dice acá, de modo que si usted está en Cristo, usted es una nueva creación. Eres hijo, eres hija de Dios. Somos hijos de Dios. Hay un cuidado especial de Dios en tu vida. Esa es nuestra identidad. El mundo, le decía Jesús, no lo tiene. Por eso cuando Jesús, antes de ir a la cruz, Él se reunió con sus discípulos y Él le dijo, yo me tengo que ir, pero va a venir algo mejor todavía. Claro. ¿Cómo va a venir algo mejor? Claro, dijo, y es necesario que yo me vaya, dijo Jesús, porque si Él no se iba, no nos iba a poder dar eso bueno que Él tenía, ¿no? Que era venir Él y morar dentro de nosotros. Dice, no los dejaré huérfanos. Estaré con vosotros siempre, todos los días de vuestra vida. Amén. Qué maravilloso saber que ese Espíritu de Cristo está en aquellos que hemos creído. Amén. Que somos una nueva creación. Si todavía no lo creíste, hoy es el momento. Este es el momento para que usted pueda creer y decir, es fe, es por medio de la fe. Por eso te damos los versículos, 2 Corintios 5, 17. ¿Cómo hago para estar en Cristo? Creer por medio de la fe. Si alguno está en Cristo, eres nueva creación. Amén. Qué lindo, ¿no? Entender todo esto, porque cuando entendemos que Cristo está en nosotros, como dicen, no os dejaré huérfanos. O sea, Él nunca nos va a dejar. Por eso a veces la gente cree, me equivoqué, hice algo, cometí un error, hice algo malo. Y las personas creen que ya el Señor los dejó, que el Señor los soltó. Como dice, ahora Dios está enojado conmigo y ya Él, ahora tengo que volver a buscar de Dios para que Él venga conmigo, ponerme a cuenta. No, Él nunca te dejó. Para Él siempre eres hijo. Por eso dice, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Y por eso la palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. A Él no mira la infidelidad nuestra, sino Él mira
podríamos decir, el pacto que hizo con nosotros de Él estar siempre con nosotros. Muy bien, Él juró por Él mismo, porque no había otro mayor que Él, como decíamos en la prédica del día, el lunes, prometió y juró. Amén. No habiendo otro mayor, y usted hable con Él, habla con el Señor. Señor, tú juraste por ti mismo, claro, que tú estarías conmigo siempre, que tu espíritu está en mí. Amén. Por lo tanto, todo lo bueno de esta tierra, la promesa, la herencia, soy tu hijo, buena vida, larga vida, salud, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Usted está destinado, estás destinada a tener paz en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en las finanzas, en todo lo que tienes. ¿Por qué? Porque hay un pacto. Amén. Y ese pacto, Cristo lo selló con su sangre, nos prometió y nos juró. Y la misma promesa que le dio a Abraham es nuestra promesa. Somos Amén. hijos, somos hijas de Dios, hijos de Dios. Así que póngase contento hoy porque podés caminar en esa bendición. Pastora Yashi. Amén, claro que sí, tiene que estar contento y cada día caminar con esa seguridad de que eres hijo de Dios y que Él nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Muy bien, vamos entonces a los últimos saludos. Antes de terminar, yo también tengo mi computadora acá, usted tiene su teléfono, por eso miro para acá, porque aún de que mira al pastor, yo tengo ¿Para qué Amén. Amén, amén. Vamos entonces, ahí la hermana Elsie Mergarta saludando al hermano Gustavo que nos saludó, a los hermanos de New York. Elsie Mergar dice amén. También veo ahí conectado con nosotros JC Castro, el pastor JC Castro. De Puerto Rico. De Puerto Rico, ¿no? Amén. Está ahí conectado, les saludamos también. Raquelita Arias nos dice gloria a Cristo, alabado sea Dios. Y nuestro hermano Ricardo Áviles dice, Abba Padre, el Evangelio es pura seguridad, saber que somos amados, que estamos bajo un pacto. Amén. Abba, Así Padre. es, querido hermano Ricardo. Nuestra hermana Elsie Mergar nos dice, soy nueva creación en Cristo Jesús. Amén, así es. El pastor JC Castro nos dice, Dios siempre ha cumplido sus promesas. Así es, Él no nos falla. Gloria a El Jesús. Simergar nos dice, lo creo por fe. Amén, amén, así es. Amén. Antes de terminar el programa, recordar, mañana tenemos servicio en Queens, en Nueva Amén. York, Queens. Si usted conoce a alguien en New York, en Nueva York, en Brooklyn, Bronx, Manhattan, en Queens, en Staten Island, o Long Island también, ¿por qué Claro, no? sí, ¿por qué Mucha no? gente Brooklyn, viene Bronx. de Long Island, de Manhattan, a la iglesia de la Gracia que suma amor, o en Upstate New York. Bueno, si vienes de Long Island, el Long Island Railroad está ahí cerquita, te deja la 61, caminas 2 cuadras y llegas a la iglesia Jesús mi amor. El tren 7 también llega a la 61 Street y estás a 3 cuadras de la iglesia de la Gracia Jesús mi amor. Si conoces a alguien, tiene una familia, porque viste que iglesia de la Gracia no hay en todos lados. Claro, no. No encuentra usted Acá, no. pastores de gracia que estén levantando iglesia. Tiene la oportunidad de poder venir al 4125 58 Street en Woodside, Queens, New York. 4125 58 Street, Woodside, Queens, Nueva York. Mañana jueves 20 de abril, todos los jueves y los días sábados. Los jueves a las 7:30 de la noche y los días sábados a las 6 de la tarde. 4125 58 Street es donde está la iglesia de la Gracia Jesús mi amor. ¿Algo más tenemos, pastora Y para Yashi? aquellos que están conectados mirándonos desde Argentina, México, Cuba, pueden conectarse a las 8 de la noche por medio de 8:30. Facebook. 8:30 de la noche, ahí vamos a estar saliendo en vivo, así que pueden conectarse mañana por la noche para también ser partícipe del servicio de la Iglesia Jesús mi amor. Los días sábados nos conectamos a las 7 de la tarde, ¿no? Por medio de Facebook también, así que ahí pueden estar conectándose también para
para poder escuchar la palabra del día jueves y día sábado. Amén. Sí, si usted no tiene iglesia y está en otro país, en otro lugar, en otra ciudad, también puede ser parte de la iglesia de la gracia que es mi amor, claro que sí, por medio cibernéticamente. Tenemos los sábados, tenemos los lunes, tenemos los miércoles y los días jueves programa donde estamos siempre a la misma hora y por el mismo canal. Pastora Yayi. Amén. También en YouTube, Pastor Leo Fe Argañarás, puedes conectarte y ahí también puedes ver todas las enseñanzas que hemos estado pasando acá en La Gracia No Se Mezcla, y también en Tiempo de Gracia. También puedes estar ahí mirando las prédicas de cada servicio, están todas ahí en YouTube, así que si quieres seguir aprendiendo más de esta maravillosa gracia, puedes entrar ahí al canal del Pastor Leo Fe Argañarás. Muy bien, quería ver si se nos quedaba un saludo, a veces se queda un saludo, discúlpenos si no le saludamos. Gracias le damos y nos estamos escuchando el próximo programa. La Gracia No Se Mezcla. Chao. Chao.